Ya. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Soy Lizeth Luján Joyle, arquitecta colegiada y agente inmobiliario por el Ministerio de Vivienda. Tengo más de 7 años de experiencia en saneamiento físico legal y experiencia laboral en distintas entidades públicas del país, entre ellas SUNAR. Actualmente soy subgerente de la empresa Grupo Luján Joyle SAC y el día de hoy vamos a iniciar con nuestros en vivos del año. El tema de hoy es cómo obtener tu título de propiedad sin problemas, que está orientado a que conozcan los beneficios de tener su propiedad registrada y cómo podemos lograrlo. Cosa que usualmente en nuestro país llega a ser un poco confusa. Esto debido a la poca información y publicidad que se da al respecto. Además, responderemos a algunos de los casos que nos comenten y los usaremos como ejemplos didácticos. Empecemos definiendo qué es la propiedad. La propiedad, según el artículo 923 del Código Civil, es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. ¿Pero qué es un bien inmueble? Un bien inmueble es aquello que tiene una ubicación fija en el espacio, es decir, no puede ser desplazada. Un ejemplo de esto son los terrenos, las edificaciones. Sabiendo estos dos términos, ¿qué derechos tengo que se deriven de la propiedad de un bien inmueble? El principal derecho es el dominio. Es decir, yo como propietario puedo disponer de un bien inmueble, dentro de las limitaciones que establezca la ley. ¿Pero qué otros derechos tengo? Tengo derecho a la ocupación, al acceso, a la sucesión en caso del fallecimiento, a la servidumbre, a la prenda, a la hipoteca, entre otros. Pero así como se generan derechos, también se generan obligaciones. ¿Qué obligaciones tengo? Por ejemplo, una de ellas es el registro en la propiedad inmueble, en la SUNAR, que de hecho es uno de los pasos más importantes que tenemos que realizar nosotros como usuarios. También tenemos la obligación del pago de impuestos y las contribuciones. Eso se da en las municipalidades de la jurisdicción donde esté ubicado nuestro predio. También tenemos que cumplir con las normas de la zona en la que esté ubicado nuestro bien inmueble. Esto, por ejemplo, lo podemos saber a través de los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Pero qué son los parámetros? Es un certificado que nos da las municipalidades correspondientes en el que se van a indicar, por ejemplo, porcentajes de áreas libres, si es que yo tengo que dejar un retiro, si es que mi vivienda puede o no tener un voladizo. Ya, y ahora continuamos. Les había dicho que es importante el registro del inmueble en la SUNAR. ¿Pero por qué es importante? Porque no basta con tener un documento o una escritura pública para ejercer nuestro derecho de propiedad. Para realmente gozar de nuestros beneficios como propietarios y llegar a tener una seguridad jurídica, es decir, la certeza de que no habrá problemas a futuro con nuestro bien inmueble, tenemos que hacer que nuestro bien sea de conocimiento público, es decir, inscribirlo en la SUNAT. Solo así otras personas podrán saber que nuestra propiedad es efectivamente nuestra a través del principio de publicidad registral. Y en el caso de, por ejemplo, hacer una transacción, la SUNAR va a ser quien se haga responsable de esto debido a que todo esto está inscrito por la fe pública en SUNAR. Recuerden que tenemos algunos principios registrales que son los que nos van a ayudar a nosotros como propietarios. Los que les había mencionado, la fe pública registral, que significa que lo que está inscrito en la SUNAR se presume como cierto. El principio de publicidad registral, que nos permite el acceso a la información registral de cualquier persona. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, yo no sé cuáles son mis linderos, yo puedo ir a la SUNAR, sacar mi copia literal y saber exactamente cuáles son mis medidas y con quiénes colindo. Y si tengo algún problema, no sé, con mi vecino, puedo sacar una copia literal de él, de su propiedad, y sabré efectivamente cuál es nuestra línea divisoria entre terrenos. Ahora, ¿qué ventajas tengo yo con mi titulación, con la titulación de mi propiedad? Vas a poder acreditar tu patrimonio,
te servirá como una palanca financiera, como por ejemplo vas a poder acceder a préstamos bancarios, tendrás adicionalmente seguridad jurídica. Es decir, por ejemplo, si tú estás inscrito en SUNARP y viene otra persona y dice no, te dice no, yo soy propietaria de tu terreno, tú inmediatamente vas a SUNARP y dices quiero mi copia literal para saber efectivamente quién es el propietario de este terreno. Y quien esté inscrito es quien tendrá seguridad jurídica. Ahora, ¿qué requisitos necesito yo para el registro de un título de propiedad en SUNARP? Por lo general el proceso es bastante simple. Si es que has comprado con una escritura pública y si es que le compraste al propietario registral. En estos casos bastaría con que presentes una solicitud registral, presentes un parte notarial. El parte notarial es importantísimo porque sirve para la legitimidad del inmueble y se obtiene a través de un notario público. Y el pago del derecho. Pero esto solamente es un porcentaje de los casos que se dan en el país. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo solo tengo una posesión, no compré por escritura pública? Entonces yo podría optar por una prescripción adquisitiva de dominio. Pero para poder optar por este tipo de situaciones, primero tengo que cumplir con algunos requisitos. La prescripción adquisitiva puede ser notarial o judicial, dependiendo del tipo de documentos que tengas y de la realidad de tu predio. Pero necesito cumplir con una posesión pública, pacífica y continua. ¿Pública por qué? Porque voy a necesitar como mínimo 3 testigos mayores de 25 años que vivan en la zona y que puedan hacer un testimonio respecto a nuestra posesión ahí. Pacífica, ¿por qué? Porque no puedo tener procesos judiciales de por medio respecto al bien. Y continua, porque necesito como mínimo 10 años de posesión. Pero ¿cómo los acredito? Los acredito a través de recibos de agua, recibos de luz, a través de mi pago de predios, de impuestos. Adicional a esto, tú puedes agregar otras formas de probar, como por ejemplo partidas de nacimiento, recibos de teléfono, de cable. Eso ya va a depender de los documentos que se puedan obtener de cada persona. Ahora, hay otro caso en el que, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo vivo en la casa de mis padres y mis padres lamentablemente fallecieron? En ese caso yo todavía no soy propietaria, por más que sea hijo del quien fue propietario. ¿Esto por qué? Porque legalmente se debe iniciar un trámite que se llama sucesión intestada. La sucesión intestada sirve para declarar a los herederos. Pero esto no queda ahí. Una vez que yo declaro a los herederos, tengo que hacer un paso adicional, que se llama traslación de dominio. La traslación de dominio es para declarar propietarios a quienes inicialmente se declararon como herederos. Entonces, recién realizando la traslación de dominio sobre las propiedades que fueron, en este caso, de mis padres, recién yo podré ser propietaria de esas propiedades. Otro caso frecuente es la obtención de un título por acciones y derechos. ¿Qué pasa si yo obtengo por acciones y derechos? Yo no soy propietaria de una parte de terreno en sí, soy propietaria de un porcentaje. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener mi copia literal, quiero tener que diga específicamente que yo colindo con la calle tal, con los vecinos X, A y B? Yo para esto tendría que realizar una independización. Una independización, en estos casos, la complejidad va a depender de los documentos que tengas. Si es que quieres hacerlo de manera administrativa, que sería lo ideal, la forma más pacífica, más rápida, necesitarías la firma de todos los propietarios que figuren en las copias literales. Pero, ¿qué pasa si yo no conozco a todos? Quizás hay una asociación. Si es que la asociación está inscrita y adicional a esto, la asociación es propietaria del terreno matriz, es decir, del general, entonces tú solamente necesitarías la firma del presidente siempre y cuando se le hayan otorgado esas facultades. Entonces, si revisamos previamente la copia literal de la asociación y vemos que tiene las facultades necesarias,
Entonces solamente bastaría esto. Pero ¿qué pasa si no tengo ni asociación y no me llevo bien con todos mis vecinos, no me pueden firmar la totalidad? La única forma en la que yo podría titular es a través de un proceso judicial de independización, donde tendrían que realizar planos como por ejemplo plano de independización, plano matriz y plano de área remanente, que es lo que queda de un terreno una vez que sacan el terreno de ustedes. Adicional a esto hay otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo compré con escritura pública, pero lo compré en un sitio donde no hay propietario registral? En estos casos se realiza una inmatriculación. Ahora, estos casos se dan, por ejemplo, en zonas como Mansiche. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que realizar una búsqueda catastral. La búsqueda catastral nos va a permitir saber el estado en el que se encuentra nuestro predio en SUNARP. La búsqueda catastral es un expediente que se ingresa a SUNARP para que SUNARP nos dé un certificado. Este certificado nos va a permitir saber, por ejemplo, si es que el área de nuestro predio es la correcta, si es que colindo con mis vecinos y no les afecto de ninguna manera. Y también nos va a permitir saber cosas como si nuestro predio está inscrito o no, ya sea en una matriz o de manera individual o quizás nunca se inscribió. En estos casos, si es que en el registro saliera, no se puede determinar que el predio afecte o no a propiedad de terceros, entonces podríamos iniciar una inmatriculación. Para la inmatriculación solamente es necesario tus planos de ubicación, localización, perimétrico, visados por la municipalidad, igual una memoria descriptiva, y firmados por verificador. Adicional a esto vamos a necesitar un parte notarial. Y tenemos otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo compré en un predio pero que actualmente le pertenece al Estado? Que es muy común en Trujillo con las personas que han comprado para Chavimochic. En terrenos que le pertenecen a Chavimochic. Tendríamos que revisar previamente la documentación, pues recuerden que conforme la ley 29618 vigente desde el 24 de noviembre del 2010, indica que todos los bienes inmuebles de dominio privado del Estado son imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que si tú no tienes los documentos necesarios para poder declarar que tienes una propiedad ahí antigua a esta fecha, entonces la situación para titular es un poco más difícil. Tendríamos que evaluar muchos documentos, al contrario de que si los tienes previos a esta fecha, ¿no? Ahora, antes de responder algunos casos, queríamos culminar indicándole las ventajas de tener el inmueble correctamente registrado en la SUNARP. ¿Qué ventajas puedo tener yo como propietario? Tendrás tu titularidad de dominio, es decir, vas a poder hacer uso de tus atribuciones que te confiere la ley como propietario. Tener registrada tu propiedad genera publicidad registral, lo que significa que te va a otorgar exclusividad en la titularidad de dominio sobre el predio. Incentiva la inversión en los bienes inmuebles sin temor, puesto que puedes construir sin miedo alguno. Aumenta el valor del bien inmueble. Por ejemplo, tener un predio con declaratoria de fábrica es muy diferente a tener un predio solamente como terreno. Facilita la transferencia de los bienes y facilita el gravamen de los bienes. Ahora, otro tema importante es que si compramos un bien inmueble a un tercero, debemos actuar como un comprador diligente. Y esto implica verificar si el vendedor es el titular registral y si no existen cargas o gravámenes en la SUNARP. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿O tienen algún caso que nos quieran comentar para poder ayudarlos?
A ver, tenemos un caso. Buenas noches. Una consulta. Cuento con una casa por acciones y derechos. ¿Cómo la podría subdividir? Cuéntanos, ¿en cuántas partes quisieras subdividir y quién es la otra parte? ¿La conoces? ¿Te llevas bien con él? ¿Estaría dispuesta a firmarte tus documentos? Bueno, en lo que contesta les voy respondiendo de manera general. Para poder subdividir una vivienda, somos primos pero no vivimos juntos. Por ello deseo la subdivisión. Está bien. Si ustedes son primos, imagino que lo que me indicas es que quieren dividir una vivienda en dos partes. Hay dos maneras de subdividir una propiedad. Una propiedad la puedes subdividir ya sea de manera registral o de manera municipal. Si es que tu vivienda cuenta con una construcción culminada hasta el 30 de diciembre del 2016, podríamos realizar la subdivisión junto con la declaratoria de tu construcción. Esto podríamos hacerlo solamente vía registral. Para ello se tendría que realizar los planos arquitectónicos, el plano de subdivisión, el plano perimétrico matriz y el plano de ubicación-localización, con la memoria descriptiva. Todo esto junto con los documentos generales registrales, que son, por ejemplo, el formulario registral o el informe de verificación, se presentan a la SUNAR. Y en un plazo de 15 a 20 días hábiles, la SUNAR estará anotando una inscripción de subdivisión, cerrando la partida matriz y creando las dos nuevas, que serían la tuya y de tu primo. Ahora, tienes que tener en cuenta que ambas partidas saldrían a nombre de todos los propietarios por acciones y derechos. Una vez culminado el proceso de subdivisión, se debe de realizar otro que se llama un proceso de división y partición, en el que ustedes se ponen de acuerdo para poder inscribir a nombre de quien corresponda la propiedad. Ahora, si es que tú no tuvieras construcción en la vivienda, el proceso sería a través de la municipalidad. En la municipalidad lo que se hace es básicamente los mismos requisitos, agregando solamente los formularios municipales y esperando la resolución. Una vez que tenemos la resolución, la aprobación municipal, todos estos documentos ingresados se ingresan ahora a SUNAR. Y en SUNAR igual demora un promedio de 15 a 20 días adicionales. Bueno, mientras esperamos, queríamos comentarles de que otra de las formas de adquisición que, bueno, han tomado mayor interés actualmente, es la forma de adquisición por remate o subastas públicas. Para esto, para poder adquirir una vivienda de esta manera, disculpa, en caso la propiedad ya figure a nombre de una persona, ella podría hacer la subdivisión a manera de herencia o algo así. ¿Te refieres a que la propiedad figura a nombre de quien ha fallecido alguna de las partes? Mientras nos contestas, Arturo, sigo con la hilación. Les comentaba que para poder adquirir un bien por remate, tendríamos que verificar de manera adecuada toda la documentación del proceso de remate para tener saneado el bien inscrito de manera adecuada. Ahora, a ver, Arturo, lo que me decías.
Arturo, lo que me decías. A ver, si ha fallecido una de las partes de la vivienda, tienen que hacer primero la sucesión intestada. Después de la sucesión, se encuentra vía, pero figura a nombre de otra persona, no de tu primo. Si es que la persona, claro, Ricardo, por supuesto, coméntanos. Mientras nos escribes, vamos siguiendo con Arturo. Arturo, la persona que te tiene que firmar la documentación es quien figure como propietario registral en la SUNARP. Ya, si sale a nombre de tu tía es quien tiene que firmar tus documentos. No importa quién viva ahí, quien debe firmar es el propietario registral. A menos que luego haga una prescripción adquisitiva, ¿no? Pero en este caso, si es la mamá de tu primo, es ella quien debe firmar. Por supuesto, Ricardo, indícanos, ¿cuál es tu pregunta? Mientras Ricardo nos comenta, les voy indicando un caso también que es común. Es, por ejemplo, los casos de independizaciones de unidades. Los casos de independizaciones son cuando, por ejemplo, a mí me dejan una propiedad junto con mis hermanos. Mi padre construyó, supongamos, 4 pisos, un piso para cada uno. En ese tipo de casos, usualmente una vivienda, que es una unidad, se tiene que dividir en propiedad exclusiva por pisos para que puedan ser repartidas entre los hijos. En estos casos se tiene que tener en cuenta tanto la propiedad exclusiva como la propiedad común. La propiedad común es lo que vienen a ser, por ejemplo, escaleras, muros, fachada, terreno, incluso la seguridad del bien, el mantenimiento, la limpieza. Y la propiedad exclusiva es lo que se va a transferir a otras personas, en lo que no tienen que ver los demás. Entonces, en estos casos se hace independización de unidades, ténganlo claro. A ver, tengo el caso de mi tía que Cofopri le hizo la medición de su terreno para que lo titulen, pero ha sacado una copia literal y sale a nombre de la municipalidad. Hola Ricardo. Mira, ese tipo de casos usualmente se presenta cuando van a hacer la medición de la persona y el empadronamiento, van a pedir la documentación a cada persona que vive en una área que se va a lotizar. Pero si no le encuentran a la persona, primero se mantiene a nombre de Cofopri. Pero si pasa el tiempo y la persona no se ha acercado a ver su propiedad, entonces lo que hacen es transferirlo a la municipalidad. En estos casos hay dos formas. La primera es que yo he tenido clientes así que lo han solucionado de manera súper rápida, yendo solamente a Cofopri y pidiendo otra vez el empadronamiento, llevando sus documentos obviamente que acrediten su propiedad. Y con eso, bueno, no es tan rápido, en realidad demora tipo un año, porque primero estos documentos van a Lima. En Lima recién derivan cuándo va a ser la fecha de un nuevo empadronamiento. Y conforme esto, recién van otra vez de casa en casa y van averiguando sobre, de nuevo, las personas que lo solicitaron. Si ese fuera el caso de tu tía, bastaría con eso, pero de lo contrario tendríamos que revisar sus documentos para poder saber exactamente qué hacer. Si ya pasó, otro caso cuando lo pasan a la municipalidad es cuando, según el plan metropolitano o plan de zonificación, el predio de tu tía no está como vivienda, sino puede estar con otro tipo de zonificación, que puede ser otros usos, o quizás está en una zona en la que fue una zona recreativa. Entonces, yo lo que te recomendaría sería que primero me envíes, si puedes, tu copia literal a nuestro WhatsApp de la empresa, que es el 947-753-007, y nosotros te evaluaremos y asesoraremos de manera gratuita.
Bueno, gracias por haber estado presentes en el primer en vivo. La próxima semana vamos a realizar un en vivo respecto a temas del SAT. Espero que puedan estar presentes. Muchas gracias a todos por los que se han conectado. Y cualquier consulta que tengan, no se olviden de que pueden escribirnos de manera gratuita a nuestro WhatsApp, llamarnos o escribirnos por el inbox. Nosotros lo atenderemos de manera gustosa. Gracias por todo. Hasta luego.